es importante reconocer que las promesas, cuando tú las haces y no las cumples, tienes un problema, y es que pierdes muchas veces el respeto. Tú dices que vas a hacer algo y si no lo haces, pues no. Nos pasa en la vida conyugal, en nuestra vida conyugal, ¿sí o no? Llega un momento en el que uno promete que no va a echar cantaleta, pero al otro día vuelve a echar cantaleta. Entonces, ¿sí o no? Y ya el marido lo mira a uno como, la verdad, otra vez cantaleta. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Sí o qué? Y pasa muy a menudo entre nosotros los seres humanos. Gracias, mi hermanita. Pasa mucho entre nosotros los seres humanos. A veces las promesas pueden llevar a una sanción. A veces no son solamente promesas de palabras que se pueden quedar en perder el respeto. No, a veces también hasta lo sancionan a uno. Si usted se compromete a hacer algo, promete que lo va a hacer y no lo hace, ¿no? Nuestros amigos de Hacienda, perdón que estamos en vivo, pero ¿sí o no? Usted se compromete que tiene que pagarle la renta, y si usted no lo hace, pues tiene una sanción, ¿no? Una multa. Pero ¿cuántos sabemos que desde que conocemos a nuestro Dios, existe un ser que siempre cumple sus promesas? ¿Sí o no? No importa el tiempo, no importa el momento, no importa cuánto tarde, pero cumple sus promesas. Y ese es nuestro Dios. Siempre las cumple. A lo mejor no en el tiempo en el que usted y yo queremos, a lo mejor no en el momento en el que usted y yo queremos, pero Él siempre cumple las promesas. Y hoy vamos a ir a la palabra, porque a veces como hijos de Dios nos suele suceder que aún conociendo de Dios y sabiendo que cumple las promesas, nos pasa como los hijos. No nos fiamos de Dios y nos volvemos incrédulos. No es que usted no crea en Dios, ¿sí o no? Usted siempre dice, yo creo en Dios, pero de ahí a que haga lo que me ha prometido, eso tela, vamos a esperar, ¿sí o no? Sobre todo cuando la promesa que se nos ha dado implica sanidad, implica restaurar, implica cambiar el carácter de alguien o mío o de alguien, ¿no? Implica incredulidad cuando estamos esperando que el cambio sea de alguna forma en mí, pero sigo dándome cuenta que todos los días la embarro, ¿no? Lo hago mal o hago lo incorrecto y nos volvemos incrédulos. Y no es que no creamos en Dios, empezamos a dejar de creer en que las promesas serán cumplidas. Y eso fue lo que le sucedió a un hombre de Dios que, creyendo que no iba a recibir su promesa, se llevó un susto. Pero luego vino la bendición. Y vamos a ir a Lucas. En el capítulo 1, versículo 5. En adelante. Y vamos a ir leyendo la palabra y vamos a saltarnos algunos versículos porque quiero que conozcamos un poquito acerca de este hombre. Y dice, hubo misericordia o amén. Todos tenemos, ¿no? Lucas 1, sí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Dios. ¿Cómo eran? Justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. ¿Qué tendría Zacarías? Gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses. ¿Por cuánto? 5 meses. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Entonces, este pasaje nos habla un poco de la vida de Zacarías, ¿sí o no? El papá de Juan el Bautista, ¿no? Zacarías era un sacerdote, ¿no? Habla la palabra que se encontraba, era de los que podían ir al lugar santo. ¿Quiénes están estudiando en escuela de líderes? Bastantes, ¿no? Sabemos qué significa el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? Que no podían ir al templo cualquiera. O sea, allí donde se encontraba Zacarías no podía ir todo el mundo. Y se encuentra con el privilegio de experimentar, creo yo, una de las pocas cosas de pocos hombres en la palabra. Y es que un ángel se le presenta y le dice a Zacarías que va a tener un hijo. En la tradición antigua, los hijos representaban ¿qué? Abundancia. Los hijos eran el resultado o el reflejo de la bendición de Dios. Una persona, por eso tenían tantos, 11, 12, 13, 14 y demás. Porque entre más hijos tenían, significaba que el pueblo, que esa persona era bendecida. Dios estaba con él. Y Zacarías era, dice la palabra, que era un hombre que, ¿se acuerdan que se los dice repetir? Ambos eran justos delante de Dios.
Recordemos siempre que en la palabra, cuando definen a alguien y se toman la molestia de definirlo aquí, es porque es necesario recordar eso. O sea, era un hombre que era justo, que andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Por qué? Porque había que dejar claro que Zacarías y Elizabeth eran buen vistos a los ojos de Dios, porque cumplían todas las ordenanzas, pero no tenían hijos. Y aunque eran vistos, bien vistos por Dios, el pueblo casi que no les creía mucho. ¿Sí o no? No les creía. ¿Por qué? Porque se suponía que si tenías hijos era por bendición. Y Zacarías, siendo sacerdote, imagínense ustedes cómo se iba a encontrar ante esa situación de no poder tener hijos. Y ya estaba viejito. ¿Sí o no? De pronto al comienzo de su vida, bueno, anheló tenerlos. Luego dice que se guardaba los mandamientos y las ordenanzas del Señor. O sea que él sabía que Dios le iba a dar un hijo. Dentro de sus promesas, no dice la palabra, pero si estaba dentro de las ordenanzas, ¿no? Nosotros, durante todo el tiempo que estamos aquí, que conocemos de Dios y conocemos su palabra, a que nos aferramos a las promesas, ¿no? Cada uno de nosotros ha recibido promesa de parte de Dios. Y aunque aún no la ha visto, uno sabe que va a venir. Y Zacarías también lo creía. Lo que pasa es que no había sido el tiempo para tener hijos. Y Elizabeth igual, él y su esposa. Hasta que Zacarías llega a rendir lo que todo el mundo tenía que hacer. Recordemos que los sacerdotes que iban al templo no eran 3 o 4, eran más de 30,000, eran un montón. Entonces eso era por turnos que tocaba ir, dependiendo de las casas, ¿no? Las casas a las que pertenecían. Entonces iban turnándose para entrar al lugar, para ir a adorar al Señor. Es decir, que Zacarías necesitó un momento, un lugar, una temporada para poder tener el encuentro con el ángel. Y el pobre Zacarías, y le digo pobre porque hay pobrecito, justo cuando, aún a pesar del tiempo en el que él se encontraba, Dios le revela que se va a cumplir la promesa. ¿Y qué le pasa a Zacarías? No se lo cree. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros como hijos de Dios, sacerdotes, conocedores de la palabra, a lo mejor sirviéndole al Señor, a lo mejor teniendo un nuevo nacimiento y volviendo a empezar de nuevo? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que aún teniendo en la mano próxima la promesa, decimos, ay, no, eso no es para nosotros, ¿qué va a ser para mí? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces aún vemos que está? A lo mejor no es como usted se la imagina, es como el Señor quiere que usted procese esa bendición, y todavía no lo cree, no se lo cree. Y cuando eso pasa, son dos cosas: o que usted está muy incrédulo, o que no le cree a Dios, ¿no? ¿Sí o no? O que usted está aburrido de pasarlo mal, o que no le cree a Dios. Porque a veces son nuestras propias cosas las que tenemos aquí. Por eso es importante que cuando vamos a recibir promesas, que cuando estamos recibiendo bendiciones, mientras estamos en la espera, ¿qué hay que hacer?
Se los dije en la vigilia, dar gracias. ¿Cuántos de nosotros aún viendo próxima la promesa no damos gracias? Porque nos fijamos en qué, en lo que no hay. Es que nos gusta más, ¿no? Nos sentimos mejor. Gracias a Dios tenemos un lugar donde dormir, pero no nos gusta porque está muy chiquito. Gracias a Dios no hemos tenido que salir corriendo de nuestros lugares de origen, pero estamos aquí peleando porque hace mucho frío, ¿sí o no? El hermano Octavio dice siempre, no quería el sueño español. Cuando uno dice, ay, qué frío, ay, qué frío. Y él siempre dice, no quería el sueño español. Y uno dice, ¿y qué días? Con mi esposo hasta nos reíamos porque dice, oiga, sí, pues claro, si queríamos el sueño español, pues nos toca aguantarnos el frío 3 meses, tampoco pasa nada por pasarlo con frío. Pero ¿cuántos de nosotros a veces queremos que todo se cumpla ya? Que todo sea en el momento. Es que yo me he portado bien, Señor. Zacarías se portó bien desde el mismo momento, porque para ser sacerdote, créame lo que no lo nombraron de buenas a primeras. Decía que era un hombre que iba bajo los mandamientos y ya se estaba llenando de canas y arrugas hasta que Dios le concede su promesa. ¿Y cuántos de nosotros por esperar un añito o 2 ya nos aburre? ¿Cuántos decimos, ay no, no va a cambiar? Aquí, tanto aquí ruegue y ruegue, llore y llore, y doble rodilla y no cambia. ¿No? ¿Cuántas veces tanto orar para que mi jefe me trate mejor y no cambia la cosa? Ya llevo 2 años en España y todavía no me salen los papeles, y peor aún, me los deniegan cada vez que los meto, ¡pum!, denegado. Y no nos preguntamos qué es lo que quiere el Señor con eso. Porque mira a Zacarías lo que le pasó por andar no creyendo. ¿Qué le hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el ángel? ¿Lo dejó qué? Mudo. A veces Dios necesita que nos quedemos mudos, porque con todo lo que decimos con nuestra lengua, quejándonos de lo que no tenemos, dañamos la bendición de la promesa y nos tiene que dejar mudos y nos tiene que dejar en proceso. No es que Él mande los procesos, hermanos, muchas veces nosotros nos metemos en los procesos porque no nos levantamos a declarar lo que Él ya nos ha prometido que nos dará. Y Dios le tenía una promesa maravillosa a Zacarías. ¿Qué le tenía? ¿A quién iba a traer al mundo? A Juan el Bautista, un hijo de tanta bendición que hasta el mismo profeta Isaías había hablado de él, ¿o no? Y vamos a ir a Isaías. Isaías 41:6. Reconocemos que Isaías fue un profeta en los tiempos en que el pueblo estaba en la locura, más alejado de Dios que nunca. Y le da la capacidad a Isaías de no solamente hablar de todo lo que le iba a pasar al pueblo por malo, sino que también le da la bendición de poder declarar que vendría el Salvador. Y le habla en el versículo 3, dice: voz que clama en el desierto,
Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y ahí está hablando de Juan el Bautista. O sea que la bendición de Zacarías solamente era tener un hijo y ya está. No, iba a ser quien iba a prepararle el camino al Mesías, al Dios prometido. Y aún así Zacarías no se lo creyó. ¿Por qué? Porque se miró a sí mismo. Yo, así como soy, con esta forma de hablar que tengo, yo voy a predicar así. ¿Seré yo la que voy a servir para evangelizar? Si se me tartamudea la boca, si me da vergüenza hablar con la gente, yo que cuando hablo no me entienden. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado como Zacarías, que se puso a mirar para adentro y no mirar para lo que Dios, para arriba? Si no, yo aquí, este seré yo. ¿Soy yo el que soy capaz? Aún conociendo la palabra, porque acuérdense que Zacarías era un sacerdote. ¿Y cuántas veces no nos sucede eso? Que nos ponemos a mirar a nosotros mismos o al de al lado, peor. De ahí se los dejo a usted. Una mirada al de al lado. En vez de mirar cada uno, como les digo yo siempre, para arriba y a la cruz. Aquel que murió por mí, aquel que me salvó, aquel que me restauró. Y algo que siempre les digo y les invito: recordar de dónde nos sacó. ¿Quiénes éramos cuando no éramos nada? Y no para revivir glorias pasadas, no. Porque cuando usted sabe dónde lo sacó y dónde está, deja de andar pensando en lo que no tiene que andar pensando, sino en la promesa. En la promesa que Dios nos da todos los días. ¿Cuántos tienen promesa aquí de parte del Señor? ¿Cuántos han recibido promesa de Él? ¿Cuántos saben que se va a cumplir? Uy, pero ese amén me sonó como... Vea que los dejan mudos, donde no se pongan a creer en la promesa. Y el quedarse mudos, ¿por qué creen ustedes que el ángel consideró que era lo correcto dejarlo mudo? Uy, silencio. Porque era necesario que no dañara la promesa. Porque quien venía a abrirle el camino a nuestro Salvador era más importante que cualquier cosa. Si a usted el Señor le ha dado promesa para sus hijos y usted no se la cree, no se preocupe, que en su tiempo Dios obrará en sus hijos, aunque usted no se lo crea, porque si Él se lo ha dado, lo va a cumplir. Y si le va a dejar muda, la deja muda o mudo, pero lo va a hacer. Amén. Y vamos a hablar sobre todo al versículo 14. ¿Qué pasa cuando las promesas se cumplen? ¿Qué hay en nuestro corazón? Gozo. Dice el versículo 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Versículo 14, mi hermana, Lucas 1, versículo 14. Y también le dice: y será apartado
porque no beberá sidra. Y le da otra indicación maravillosa, que iba a ser lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. O sea, era la promesa perfecta. Porque ¿cuánto nos cuesta a nosotros estar llenos del Espíritu Santo? Mucho antes de que a los apóstoles les llegara el Espíritu Santo, ya había un hombre que venía con esa indicación. Iba a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. O sea que nuestra promesa va a llegar a medias, coja, fea, torcida, de a poquito. No, nuestra promesa llega completa. Pero hay que creerlo. ¿Cómo lo hago, hermana? Orando. Cuando usted se comunica con el que le da la promesa, Él se encarga de llenarlo día a día de que esa promesa se va a cumplir. Y si usted en este momento no ve su promesa y no se la cree, ojito, porque es que tiene que ser que usted no está escuchando a la voz del que le dio la promesa. Y a veces hay que dejarlo. Hay que hacer lo que escuche. Hay que escucharlo a través de la oración, a través de la comunión con Él. Y dijo también que iría adelante con el espíritu y el poder de Elías. Wow. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, ¿cómo? Bien dispuesto. Versículo 17. O sea, traería al hombre quien, sin tener a un Cristo vivo, iba a prepararle el camino, y a través de él se iban a bendecir muchas almas. ¿A usted quién se le parece Juan el Bautista? Si hacemos una comparación, ¿cuántos sabemos que el Señor viene pronto? ¿O no? ¿O no lo sabemos? ¿Todavía lo dudamos? El Señor viene pronto. ¿Y quiénes somos los que estamos preparando su camino, su venida? Todos y cada uno de los que conocemos de Dios. Todos tenemos la obligación, porque la gran comisión para eso es, ¿no? Para ir a prepararle el camino a su venida. Somos la promesa. Diga usted, soy la promesa. Soy la promesa. ¿O no son la promesa? Somos la promesa. Y tenemos la obligación. Obligación. Miren que casi esa palabra no la uso. Obligación. Porque siempre hablo de decisión. Siempre les digo, hay que decidir, todos nos decidimos. Esto es obligación. Y es que si usted ya ha tenido un encuentro personal con Dios, usted ya sabe quién es el que lo va a libertar, el que lo va a sanar, el que lo va a restaurar. Usted está en la obligación de contárselo a aquel que no tiene ni idea de quién va a salvarlo. Porque la gran comisión no dice, de pronto si usted se decide, vaya y haga un discípulo. No, dice, id y haced discípulos. Id y haced. No te dice, piénseselo. Y eso es lo que hoy les quería compartir. La importancia de entender que usted y yo somos la promesa. Somos la promesa ¿de quién? De Dios.
Fuimos la promesa de quien oró para que usted y yo estuviéramos aquí, delante del Señor. No se piense que usted vino porque no. Más de uno aquí oró para que usted y yo estuviéramos hoy aquí. De pronto aquí no, su mamá, su papá, su abuela, su pastor, la hermana Carmen, ¿no? La hermana Marlene, la hermana Yolanda, el hermano Mario y su esposa con los jóvenes. Usted tiene el valor de ser una promesa. Y está en la obligación de entender que usted está preparando el camino para la venida de nuestro Señor. Y usted no se puede quedar con esa información. La palabra dice que las piedras hablarán. Pero si usted lo tiene, ¿por qué no compartirlo? Y eso es lo que hoy quería compartirle, mis hermanos. Vamos a ir el mismo Lucas 1, pero el versículo 57. Dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron a circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amén. Les dije que éramos promesa, ¿cierto? Y miren que en este tiempo, cuando nace Juan el Bautista, aquí no solamente incrédulo era Zacarías, eran también sus vecinos y las personas que están a su lado. Muchas veces la gente no piensa que tú y yo somos una promesa. Y peor aún, a veces nos dejamos llenar la cabeza de que no lo somos, porque estamos prestándole más atención al de al lado que al de arriba. Y dice la palabra que cuando Juan el Bautista nació, se preguntaban: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba ¿con quién? Con él. Estaba con él. Hermano, cuando usted y yo tomemos conciencia, tomemos la decisión de creer que somos una promesa, nuestra boca no solo hablará, hablarán nuestros hechos, pero no lo tenemos que creer. En este tiempo de Navidad, mi hermano Mario ayer nos hablaba de que hablamos de todo menos de lo que realmente pasó en Navidad, ¿sí o no?
No sabemos cuándo nació, cuándo fue la fecha exacta, eso no lo sabemos. Sabemos que es como un recordatorio, ¿sí o no? Pero si ustedes se dan cuenta, afuera no hablan de Dios, de Jesús. ¿O sí? Decía Mario, hablan de mi amigo el gordito, del gordito, ¿sí o no? No sé si será porque el rojo es más vistoso, pero no hablan del verdadero milagro. Nosotros somos ese Juan el Bautista, cada uno de nosotros. Y nuestra misión en este tiempo es hacer que cada uno de aquellos que prefieren al gordito se enteren de que no es el gordito. Y no estoy diciendo, cada quien tiene sus formas de pensar, ¿sí o no? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos el deber de ser esos instrumentos, de abrirle campo, paso, para que llegue el Mesías a los corazones de aquellos que todavía solo piensan en el gordito. Eso es el sentido de la Navidad. El que cada uno de nosotros sea ese Juan. Y miren que no les estoy diciendo que no beban sidra, ni vino, ni nada, ni se vayan para el desierto. Simplemente que cada uno de ustedes y de nosotros entendamos que en este mundo somos una promesa. Somos la promesa de alguien, créanlo. Y que esa promesa también tiene una función, y es bendecir a algún otro que aún no ha tenido promesa. Y debemos ser esos Juan Bautistas, preparando el camino para que todos aquellos que no conocen de Dios puedan experimentar lo que usted y yo ya hemos experimentado. No les estoy diciendo que es que ahora nos vamos, que como somos promesa, entonces ya no nos va a pasar nada. No. Muchas cosas nos van a pasar, ¿sí o no? Eso parece que... Pero es más fácil llevar todas esas cargas cuando entendemos el verdadero sentido de lo que somos en Cristo. Amén. Y vamos a ponernos en pie. Hoy no me va a cartel, hermano. Vamos a tener un tiempo especial con el Señor. Dame un segundo. Todos sabemos que la semana que viene vamos a celebrar el tiempo, el recordatorio de la venida de Jesús al mundo. ¿No? Vino en un pesebre, se hizo uno como nosotros. Y este es el tiempo en el que vamos a primero que todo darle gracias a Dios, porque aún viendo nuestra condición, porque aún viendo lo que éramos, porque aún conociendo nuestras más íntimas cosas, nos escogió, porque nos escogió.
Porque si mirara en dónde estábamos, nos miró con amor infinito. Juan el Bautista le pusieron Juan porque era Jesús tuvo misericordia. Y cada uno de nosotros somos ese Juan, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Aun cuando a lo mejor no nos merecíamos ni que nos mirara, pero tuvo misericordia. ¿Y saben por qué? Porque nos amó primero. Porque aun cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, Él ya nos había dado un nombre. Él ya nos conocía. Y vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana, porque este es el tiempo para dar gracias. Para dar gracias por todo aquello que hizo por nosotros. Porque a lo mejor en nuestra vida tuvimos un Zacarías que no creyó que éramos una promesa. Pero Dios sí sabía que éramos una promesa. Porque Él sí sabía lo que había en ti y en mí. Para poder adorarle, para poder servirle como ahora lo hacemos. Porque aun aunque pensemos que las oraciones que hacemos día tras día tras día no son escuchadas, Él sí que las tiene todas arriba en los cielos. Y nuestra promesa vendrá en su tiempo, en su momento y en su lugar. Pero será en su tiempo, no en el nuestro. Y mientras tanto, hoy en esta mañana, en actitud de gratitud, en actitud de gracia, en actitud de gozo, vamos a darle las gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos bendices enormemente, oh Dios. Gracias porque nos has dado un día más de vida en tu presencia, Señor. Te doy a ti la honra y la gloria, papá, porque reconozco que eres mi creador, porque reconozco que eres mi sustentador, Señor. Porque reconozco, papá, que eres mi Jehová Rafa. Porque reconozco, papá, que aunque aún no pueda verlo, yo sé que estás obrando, Señor. Papá, hoy reconocemos que tú te mueves en medio de este lugar. Y no nos cansaremos de darte gracias, Señor. Gracias porque te mueves. Gracias porque nos levantas. Gracias porque nos redimes. Gracias porque has estado ahí, aun cuando a veces no te quiero ni ver. Aun cuando me siento sola, Señor, estás ahí. Aun cuando siento que es en mis fuerzas que lo voy a lograr. Gracias, Señor, porque no me dejas, porque no me abandonas, oh Dios.
que aun cuando no entiendo y no comprendo por qué las cosas ocurren de esta manera, tú estás obrando, tú estás moviéndote en este momento. Señor Jesucristo, tu sangre preciosa, la que diste por mí en la cruz, me cubre en esta mañana de la cabeza a la planta de los pies. Y si a lo mejor la promesa es de sanidad, en esta mañana declaramos que tú te mueves en medio de tu pueblo, Señor. Hoy declaramos que tú te mueves en medio de este lugar, Señor, y que tu sangre derramada en la cruz del Calvario, tú nos enseñaste que por tu llaga fuimos sanos. Y allí donde está usted, hermana, declare: hoy soy sana en el nombre poderoso de Jesús. Hoy me declaro libre, libre de toda enfermedad, libre de toda enfermedad física, de toda enfermedad mental, de toda la enfermedad que quiera interponerse entre tu llamado y yo, Señor. Hoy declaramos en esta mañana que tú te mueves en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tú, que fuiste el mismo, en mi casa, que fuiste el mismo, Señor, que le diste el útero a Elizabeth para tener un hijo. Eres el mismo que nos sana. y entra en mi casa, Así es, el arca así es, de así tu es, Señor, presencia. así es, Señor, así es, Señor. Y así como veneno llena de tu presencia mi habitación, y así como veneno llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, Así es, Señor. aquí Así es, me Señor. quedaré. Tu presencia, Tu presencia se mueve en medio. guardaré, Muévete, Señor, muévete, y no Señor, me muévete, moveré. muévete, Señor. Aquí me quedaré. Así es, Señor. Tu Así es, así presencia es. guardaré. Todo aquello que se ha querido venir a interponer, Señor, hoy lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Hoy echamos fuera, Señor, todo espíritu de miedo, Señor, todo espíritu de cobardía, Señor, todo espíritu, Señor, que quiera interponerse entre tu llamado, Señor, y nosotros, Padre. Hoy declaramos que somos como ese Juan Bautista, Señor, que estamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, que no nos vamos a callar, que nuestra boca solamente predicará tu evangelio, Señor. De tu Llena, presencia. que seas tú. Muévete, Señor, muévete. Así como veneno Así es, Señor. llevaré tu presencia a mi habitación. Abre, Señor, abre. Y así como venedor En esta mañana. llevaré tu presencia a mi habitación, Como lo hizo Juan el y Bautista. no me moveré. Ya le habías dado el Aquí me quedaré. Señor, hoy clamamos Tu presencia guardaré, y no me moveré.
toca en este día, Señor. Tu presencia hoy llena, Tu Señor. presencia guardaré. Declaramos en este día No que tú te me mueves en medio de moveré. nosotros, Señor. Hoy declaramos que tú te levantas, Señor, que tú nos mueves, que tú nos armas, que tú nos das herramientas para poder salir y predicar tu evangelio, Señor. Hoy no es un día normal, hoy no es un día igual. Hoy de aquí no nos vamos, Señor, sin que tu presencia no vaya con nosotros. Hoy no vamos a salir de aquí hasta que tú, mi Señor, no vayas delante de nosotros, Me Señor. moveré y aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Así es, Señor. Así es, Señor. Porque como lo dijeron ellos, Señor, en tu palabra, si tu presencia conmigo no va, no voy a ningún lugar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, acompáñanos, Señor. Sé nuestra guía, Señor. Sé nuestra guía, Señor. Sé nuestra guía, Señor. Queremos ser tu templo, Señor. Queremos ser tu templo, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú te mueves en medio de este lugar, Señor. Gracias, Señor. Gracias. El peso de tu gloria.